Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Muy buenos días, Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Belén, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Ayer lunes, el periódico Financial Times de Londres dio a conocer que, según un estudio de ellos mismos, junto con Brookings Institution, la economía global entró en una desaceleración sincronizada. O sea, como puestas de acuerdo, las economías de las naciones que caben en 70% de la economía mundial perderán vuelo. Las razones son variadas, de los pleitos comerciales entre países que señala la Organización Mundial del Comercio, al fin de los efectos cosméticos que las medidas fiscales de Donald Trump acarrearon para Estados Unidos, además de los decepcionantes indicadores de crecimiento de Europa, Alemania que libra por un pelo la recesión, Italia que ya está francamente en una y, entre otras, la deuda pública de las economías más avanzadas. En fin, que la cosa no pinta bien, especialmente para estados como el mexicano, que además de las mediciones estándar de la economía, tiene que lidiar con las corazonadas del presidente de la República, que apuesta a que él tiene la razón, a pesar de que no declara de dónde sale su optimismo, aunque decir optimismo es demasiado. Por estas fechas, López Obrador se contenta con que el país crezca un insuficiente 2%. Esta desaceleración tiene diversas consecuencias y no las mismas en cada país. Hace unos años el anuncio hubiera sido uno más de los que desde 1995 hemos recibido en México y que nos han llevado a sortear las crisis, o una sola continuada a golpes de incrementar la desigualdad, mermar los programas sociales y la calidad de los servicios públicos. Lo único que por acá se ha mantenido boyante a despecho de las malas señales económicas ha sido la corrupción, el mal estado de la economía no le hace mella y también el gasto del gobierno, es en el que incurre y que no tiene que ver con la mejoría de la vida de las personas, sino con el bienestar de la clase política. Solo que ahora la desaceleración por venir de la economía global nos toma en lo que aún luce como un cambio de régimen, lo que añade una porción de interés, pues junto al gesto habitual ante las crisis, apretarnos el cinturón, hoy toca medir si la lucha a la corrupción y el fin del gasto superfluo nos permitirán sortear la vaticinada crisis con dignidad y, sobre todo, con justicia. Asimismo, podremos evaluar en el corto plazo si las otras medidas López Obradoristas nos ponen en el lado menos perjudicial de la crisis, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la peculiar reestructura de Pemex y el Tren Maya, o si dejar de promover el turismo como veníamos haciendo o voluntariamente concitar la incertidumbre entre las y los inversionistas, tienen consecuencias, por citar medidas y secuelas de estas, de las más visibles del gobierno federal. Pero mientras verificamos cuáles predicciones y las de quién se ceban en la realidad, la desaceleración económica mundial permite suponer que uno de los fenómenos que se acentuará es la migración. Las regiones de por sí empobrecidas del planeta tendrán más dificultades, por supuesto financieras, pero también de las que van aparejadas a la pobreza, inseguridad, violencia, explotación, desesperanza, por lo que de manera natural es parte de la condición humana. Mucha gente buscará moverse a los lugares en que pueda irle mejor o a aquellos en los que crean que su vida será menos ardua. Y conviene hacer un énfasis. La migración se ha multiplicado no solo porque las crisis económicas tienen ciclos cada vez más largos, sino porque la desigualdad se ha ensanchado. Mientras que para las clases medias y pobres aquellas significan menos comida, menos educación, menos salud y más trabajo, para las altas y muy altas solo implican leves variaciones en las reglas de la acumulación sin que ésta deje de suceder. Se depauperan estados nacionales y personas del común, no las grandes corporaciones, tampoco sus accionistas, ni sus principales proveedores, menos los bancos. Así, más allá de las previsiones a las que la advertida desaceleración obliga, prudencia en el gasto público y en el endeudamiento, ¿qué podemos anticipar respecto a la migración? Por lo pronto,
Sabemos que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, en voz de su presidente, advirtió la semana pasada a quienes quieran aventurarse a cruzar ilegalmente la frontera desde México, y lo hizo a unos metros de la línea imaginaria que separa a su país del nuestro, y cito: sin duda hay una emergencia en la frontera sur. El sistema está lleno, no podemos aceptarles ya sea por asilo o lo que sea que quieren. Lo siento, dijo Donald Trump, pero den la vuelta. Por supuesto, él y Estados Unidos están en su derecho de negar la entrada a quienes no quieran admitir, como lo están el resto de los países que, por vecindad, fuerza económica o por referencia histórica, digamos las naciones que tuvieron colonias en África, Asia o Latinoamérica, se vuelven atractivas de gente. Sin embargo, ese su derecho gana en esterilidad cuando no se hace cargo de las causas de la migración y cuando desestima las razones humanitarias a las que debería supeditarse todo derecho. Digamos que una sola empresa estadounidense o francesa, española, alemana o china demanda más recursos de toda índole de las economías en desarrollo que lo que unos miles de migrantes necesitan para subsistir. ¿Cuántas comunidades latinoamericanas son base de las ganancias de, por ejemplo, una decena de empresas mineras o de 2 o 3 grandes supermercados? ¿Cuántas zonas africanas ponen de su riqueza natural para que unas pocas corporaciones puedan tener el litio necesario para las baterías de los autos eléctricos o los celulares? Para los poderosos, el derecho al enriquecimiento a toda costa es inalienable. No se ruborizan al ejercerlo validos de la corrupción. Corromper en países pobres es barato, está considerado en el gasto proyectado de algunas empresas, o de la violencia. No son pocos o extraños los casos en los que el ansia de algún capitalista exacerba conflictos regionales, proveyendo armas y tecnología a los rivales para que, mientras ellos disputan, por lo que sea que disputen, las corporaciones ejerzan el extractivismo depredador. Pero que no se les ocurra a las víctimas colaterales de estas prácticas buscar mejores aires en los países ricos, porque entonces sí, el derecho es sagrado y más, como es el caso con Donald Trump, si ese derecho está teñido con vetas de racismo y de nacionalismo dañino. La multiplicidad de círculos concéntricos que atañen a la migración solo se toca someramente, o como México, miramos para otro lado por una noción simple del respeto diplomático. Ni para un negocio como el narcotráfico y el tráfico de armas hemos tenido una respuesta contundente a la incontinencia verbal de Trump, como si aceptáramos que tiene razón. ¿Qué sucederá con la migración? A nuestro país le corresponde ser solidario, pero no bastará. Desde ya nos toca también ser dignos y claridosos, porque los platos de la pobreza inducida por el modelo económico los han roto mayormente otros. Muchas gracias. Bueno, se me ocurren, Augusto, un montón de ejemplos de justo esto que señalas, lo que ha significado el progreso, lo que ha significado esta cifra que luego resulta tan importante para los países de América Latina, que es la inversión extranjera y que pues no se refleja más que muchas veces en condiciones de una especie de esclavitud para los pueblos a donde llega este desarrollo, más contaminación. Recuerdo, por ejemplo, un trabajo que publicaba Agustín del Castillo acerca de cómo también el cambio climático ha influido en la migración. Sí, la verdad es que tenemos muchos y muy malos ejemplos respecto a lo que esta inversión significa para los países en desarrollo y particularmente para ciertas comunidades. Recuerdo una cita de Octavio Paz que se refería a esto y particularmente hacía mención al desarrollo Huatulco en Oaxaca y decía: las comunidades pierden su tierra, pierden sus viejos derechos y se convierten en sombras, jardineros, cocineros, recamareras. Ese es, al final de cuentas, lo que nos ha traído en gran medida esa famosa inversión y que a la postre provoca esta migración que tiende a la gente a irse a donde hay trabajo, a donde hay dinero, a donde hay seguridad. Claro, no tendríamos que irnos tan lejos, ¿no? Citaba ayer el gobernador la posibilidad de recuperar el proyecto de Chalacatepec y
pues hay que recordar que sigue sin resolverse un conflicto que hay con quienes eran los posesionarios de la tierra vía un ejido y que pues tuvieron que vender a precios muy bajos, en donde se documentaron, por ejemplo, presiones, incluso con el uso de armas de fuego para obligarlos a vender, sin contar pues todos los abusos que hubo con respecto al precio. Y el argumento era, se lleva el progreso, se lleva el desarrollo a esta región de la Costa Alegre y habrá empleo para quienes ahí viven, lo cual significa que quienes eran dueños de la tierra se convertirán pues justamente en los jardineros o en los que limpiarán las habitaciones en estos desarrollos turísticos. En esas sombras que decía Octavio Paz y Chalacatepec, ese desarrollo de la Costa Alegre, nos da la gran oportunidad de considerarlos socios, de considerarlos algo más que susceptibles de ser empleados para el servicio del turismo, para el servicio de quienes vengan fuera. Es, insisto, una buena oportunidad para provocar ese desarrollo que va mucho más profundamente que la simple derrama que pueden ser las facturas o las propinas. Es una buena oportunidad, pero tenemos que mirar a ese desarrollo justo con el ojo de la migración. La migración no solo es una causa, es un efecto de muchas otras causas que están por ahí. Y si no atendemos ese tipo de justicia y si no estas crisis económicas que ya nos anuncian, que ya se va a venir y que de alguna medida estamos comenzando a sentir, la verdad es que no tendremos salida sino estar enganchándonos permanentemente en estas crisis. Y la otra parte es las consecuencias indirectas sociales que trae algunas medidas que ha tomado recientemente el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, con el cierre de las fronteras y las dificultades para el paso de productos mexicanos. Veamos las imágenes de las largas filas de los camiones que trasladan sobre todo productos básicos, ¿no? que representa un duro golpe pues también a muchos pequeños productores. Sí, y la verdad es que, bueno, quizás sea un día de citar escritores mexicanos, pero cuando estábamos por firmar el Tratado de Libre Comercio, uno de los que en cierta medida no lo veía mal, pero al mismo tiempo señalaba una de las omisiones que para él eran claras, fue Carlos Fuentes, que dijo: permitir el flujo de capital y mercancías sin permitir el movimiento de las personas traerá problemas. Y ahora lo estamos viendo. Pueden pasar los jitomates y pueden pasar los aguacates, pero no pueden pasar las personas. Y eso aquí, en la frontera nuestra, pero también en Europa, también entre España y África, entre Italia y Albania, entre Alemania y Turquía, se ve... No digamos entre África y Europa, ¿no? Por supuesto. Eso está claro y parece que no lo queremos ver. El gran mundo desarrollado quiere las materias primas a como dé lugar, le cueste a los países en desarrollo ambientalmente lo que tenga que costarle, y a final de cuentas la acumulación ya ni siquiera es para los estados, es para algunas corporaciones de ciertos estados. Así es, y sobre todo para el mundo de las grandes empresas, ¿no? Que son quienes finalmente mueven los hilos del planeta. Gracias, Augusto. Buen día. Al contrario, Sonia, Belén, buen día a ustedes, buen día a todas.